In- Ya inició. No se le escucha, compañero. No sé qué pasó. Señora Marta tiene que iniciar, dijo. Ya inició. Sí, Listo. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado ingeniero Iván Cacao. Perdón. Ahí corrige, compañero Daniel, por favor. Ya no se preocupe, Me yo le hago llegó los... un mensaje y me tapó el apellido del docente. Bueno, inicio nuevamente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero Iván Cacaongo. En este momento vamos a trabajar con la actividad en clase número 18, tarea práctica número 6, sala 4 con el tema perímetro área de polígono. Somos como integrante el compañero Carlos Aguirre, la compañera Wilma Lema, Mónica Japón, Daniel Robalino, Erika Troncoso, Mayra Mina y la persona a quienes habla, Marta Rodríguez. En este momento vamos a tocar un tema muy bonito, como lo es introducción a las figuras geométricas, polígonos, áreas y perímetros. Nivel de los estudiantes, vamos a trabajar con los chicos del séptimo año de educación básica. El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 1. Reconocer las figuras geométricas, sus polígonos, áreas y perímetros mediante la exploración de sus propiedades básicas. Objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje número 2. Calcular el área y el perímetro de figuras geométricas básicas, identificándolas en objetos cotidianos. A continuación, la compañera. buenas noches, estimada docente y compañeros. Voy a hablar acerca de los valores a trabajar para este tema mencionado. Las figuras geométricas, polígonos, área y perímetro en séptimo año de educación general básica se trabajarán los siguientes valores. La responsabilidad al analizar el cálculo y construcciones geométricas con precisión. La perseverancia para enfrentar desafíos al resolver problemas matemáticos. La colaboración al trabajar en equipo para explorar y construir figuras geométricas. La honestidad en la presentación de los resultados de los ejercicios. El orden para organizar los pasos de resolución y mantener claridad en las representaciones gráficas, y la curiosidad al indagar sobre las aplicaciones prácticas de las figuras geométricas en la vida diaria. Continuando con la presentación, compañeros, buenas noches. Vamos a presentar las 4 actividades que nos piden hacer con los sistemas informáticos. En este caso tenemos 2 de GeoGebra y el compañero Daniel va a explicar 2 del otro sistema. Entonces, en la actividad 1 que hemos hecho en GeoGebra, tenemos que construir un triángulo isósceles de 2 ángulos. Igual si es isósceles, tenemos que todos los ángulos van a ser 60 grados. Como poner podemos ver en el gráfico, entonces se pone el grado que tiene cada uno, en este caso el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, entonces tenemos 60 grados y lo vamos ubicando el primerito, cogemos la primera línea y le ponemos como abertura y ponemos el ángulo, luego en otro ángulo también, en el ángulo beta, lo mismo. Y se proyecta una línea de intersección que es en el ángulo C. Entonces de ahí lo marcamos porque el ángulo también que nos da como resultante también va a tener 60 grados. El segundo ejercicio nos pide como también es GeoGebra utilizando, nos piden dibujar figuras geométricas y ponerle sus respectivos nombres. Entonces los niñitos de séptimo, como ya conocen estas figuras, prácticamente en GeoGebra es una actividad muy interactiva para los ejercicios geométricos. Y los niños siguiendo la cuadrícula que tienen van marcando puntos y van dibujando las figuras que ellos prácticamente ya conocen. A continuación, el compañero Daniel.
Bueno, buenas noches. Para esta actividad, yo utilicé el programa GeoEnso, una herramienta intuitiva para el área de matemáticas. En este caso, pues fue la clasificación de las figuras geométricas, en este caso planas y tridimensionales. Esta herramienta es muy fácil de utilizarla, puesto que cuenta con un juego geométrico virtual, cuenta con un compás virtual, una calculadora virtual. Es de fácil uso, de fácil acceso. La construcción de estos cuerpos geométricos en realidad son muy fáciles, puesto que tiene o viene con una gama de plantillas ya predispuestas simplemente para irlas copiando, ¿no? Obviamente, pues que con sus herramientas uno las debe ir trazando eh, con un con una dimensión establecida. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Utilizando esta misma herramienta de GeoEnso, como te explicaba anteriormente, también pues tiene la capacidad de utilizar una calculadora virtual y un generador de texto. Es así que se puede incluso utilizarlo para las clases dentro del aula y aquí podemos verlo en una simple explicación de cómo obtener el perímetro de un polígono. Este polígono se lo obtuvo graficándolo dentro de la hoja de GeoEnso. Es una herramienta muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Ese sería mi aporte, compañeros. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuamos con lo que es las evaluaciones. Actividad de evaluación y la aplicación, diseñando un jardín geométrico. Título, crea tu propio jardín con figuras geométricas. Objetivo, aplicar los conceptos de polígonos, área y perímetro, diseñando un plano de un jardín utilizando figuras geométricas. Instrucciones. Introducción. Explica a los estudiantes que diseñarán un jardín donde cada sección, flores, césped, caminos, etcétera, será representada por figuras geométricas específicas, triángulo, rectángulos, trapecios, etcétera. Dos, materiales. El papel cuadriculado A4, lápices de colores o marcadores, regla o compás, calculadora o es opcional. Desarrollo. Dibujen un plano de jardín en el papel cuadriculado, eligiendo al menos 5 figuras geométricas para las áreas. Pueden incluir triángulos, rectángulos y círculos, etc. 2. Escriban las dimensiones de cada figura en el plano. 3. Calcule el área y el perímetro de cada figura utilizando las fórmulas correspondientes. 4. Asegúrense de sumar el área total del jardín y verificar que las dimensiones respeten los espacios lógicos, un espacio lógico. 4. Cierre. Representen su diseño al resto de la clase, explicando los cálculos realizados y la distribución de las figuras geométricas en el jardín. 5. Evaluación. Verificar la correcta identificación de las figuras geométricas, revisión de los cálculos del área y perímetros, creatividad en el diseño y presentación del jardín. A continuación, la compañera Naira. Buenas noches. Actividad de evaluación y aplicación. do- Explorando figuras en el mundo real. Título: Figuras geométricas en objetos cotidianos. Objetivo: identificar figuras geométricas en el entorno cotidiano y calcular sus áreas y perímetros. Instrucciones. Instrucción: explique a los estudiantes que las figuras geométricas no solo existen en los libros, sino que se encuentran en muchos objetos a su alrededor, como ventanas, mesas, cartones, etcétera. Materiales. 1.
Hoja de registro para dibujar y anotar cálculos. 2. Cinta métrica o regla. 3. Lápices y cálculos. Opcional. Desarrollo. Los estudiantes deben observar en el aula o el patio escolar y seleccionar al menos 3 objetos que se puedan representar mediante figuras geométricas. Por ejemplo, una ventana como rectángulo, un reloj como círculo, un señalamiento como triángulo. 2. Midan las dimensiones de cada objeto utilizando la regla o cinta métrica, por ejemplo, base, altura, diámetro. 3. Dibujen un esquema de cada objeto en su hoja de registro y anoten las medidas. 4. Calculen el área y el perímetro de las figuras geométricas correspondientes utilizando las fórmulas aprendidas. 4. Cierre. Compartir con la clase los objetos que identificaron, las figuras geométricas representadas y los cálculos realizados. 2. Reflexionar sobre cómo las matemáticas están presentes en la vida cotidiana. 5. Evaluación correcta, identificación de las figuras geométricas en los objetos, precisión en la medición y cálculo del área del perímetro, participación activa en la reflexión final, extensión, realizar una expansión de fotos con objetos cotidianos y las figuras geométricas que representan, destacando sus medidas y cálculos. Gracias. Ya puedes dejar de grabar para que